Buenas a todos, bienvenidos una vez más a este canal Psicología con Rod. Yo estoy muy contento de que estén por acá. Les mando un saludo a todos los nuevos suscriptores. Les comento que ya les estaré contestando sus mensajes a cada uno porque bueno, no me dio tiempo y para poder sacar el video de hoy teníamos que apurarnos. Así que pues primero que nada, bienvenidos. El día de hoy estaremos hablando sobre ansiedad, que es uno de los temas más comunes de los cuales se habla hoy día. Y bueno, a mí me gustaría que ustedes lo entiendan desde una perspectiva mucho más coloquial y que sepamos qué es esto de la ansiedad. Así que vamos allá. Muy bien, pues la ansiedad es uno de esos padecimientos que históricamente han pasado o han sufrido diferentes cambios a nivel de la parte de interpretación. Sabemos que hay diferentes escuelas psicológicas que le han dado su propia forma de intervención, pero el día de hoy me gustaría que sepamos un poquito más sobre este enfoque de la psicofisiología y probablemente no sepas qué es la psicofisiología, yo te voy a ayudar a que lo entiendas un poquito mejor y también me gustaría que entendamos esta parte de cómo impacta la ansiedad en nuestro día a día y que si hay cosas que podemos hacer, claro que las podemos hacer. Quédate en este video hasta el final para que lo descubras. Primero me gustaría hablarte un poquito de la historia. En la historia, bueno, pues sabemos que la ansiedad ha estado presente desde prácticamente el inicio de los homínidos, es decir, desde que éramos unos changos que nos paramos en dos piernas y empezamos a cazar y a comer animales para poder continuar con este proceso evolutivo. Y probablemente la culpa de la ansiedad la tienen esos primeros homínidos. Te voy a platicar por qué. Quiero que imaginemos o visualicemos cuando comenzaba la vida terrestre como humanos. Y en ese momento, pues obviamente estos primeros homínidos tenían que buscar su propia alimentación. Entonces empezaban a cazar algunos animales y en ese momento pues habían algunos depredadores. ¿Como qué depredadores? Como el tigre de dientes de sable, como un mamut, probablemente el fuego, algunos otros depredadores que en ese momento acechaban al humano, o bueno, no al humano, sino a los homínidos. Y ellos se veían como en esta lucha para poder sobrevivir. Dada esta situación, de alguna manera el humano, en ese momento los homínidos, porque sigo diciendo el humano, pero los homínidos, pues obviamente activaban algo que nosotros hoy día percibimos como ansiedad. Eso se lo debemos a nuestro sistema nervioso autónomo. Esta parte de nuestro sistema nervioso va a activar dos vías, la vía simpática y la vía parasimpática. Estas vías, al final del día, son aquellas que nos ayudan hoy día a poder ponernos a salvo o luchar cuando es debido. Existe por ahí una tercera respuesta que le llaman la respuesta reptiliana, que es el bloqueo, que es cuando estás en una situación de mucho miedo, de mucho estrés, con una amenaza muy fuerte, te bloqueas, ¿no? Evidentemente no todos tenemos las mismas respuestas ante el estrés o ante la ansiedad, pero finalmente tiene un componente biológico. Como te decía, estos primeros homínidos entonces se veían en la necesidad de tener que buscar su propia supervivencia, buscar ponerse a salvo, ya fuera del trueno, del rayo, del tigre o de las amenazas. Y entonces así fue como su sistema activaba toda esta descarga, que hoy sabemos que es una descarga adrenérgica, junto con una serie de sistemas que ya te contaré un poquito más adelante de qué se tratan. Pero volviendo a este momento, eso fue evolucionando, de hecho fue evolucionando y al día de hoy ya no tenemos esas amenazas, ya no tenemos probablemente un tigre, ya no tenemos un mamut, ya no tenemos el fuego, ya no tenemos la intemperie que nos amenaza la vida, pero sí tenemos otro tipo de amenazas, como cuáles: el quedarnos sin trabajo, el no poder pagar las cuentas al final de mes, el tener a lo mejor una enfermedad grave, el miedo al COVID, entre muchas otras cosas que van a detonar los mismos efectos que en aquellos primeros homínidos tenían. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Que las amenazas para nuestro cerebro es muy difícil saber si son amenazas reales o amenazas imaginarias. Entonces quiero que lo visualices como un examen. Tú estás frente a este examen que probablemente estudiaste, probablemente no. El examen viene un poco difícil y bueno, pues entonces empiezan a pasar una serie de síntomas físicos. Síntomas físicos que tienen que ver con tu cuerpo, pero que están activados por un pensamiento. El pensamiento puede ser: creo que voy a reprobar. ¿Y qué son estos síntomas físicos? Sudoración de manos, sensación de un hueco en el estómago, probablemente taquicardia. La taquicardia es el aceleramiento de este ritmo cardíaco, una aceleración de nuestra respiración, empezamos a respirar agitadamente y finalmente también empezamos a bloquearnos mentalmente, es decir, ya no puedo pensar. Ahora quiero que imagines en esos momentos donde tú te has sentido ansioso o ansiosa, si puedes realmente pensar. Muchas personas no pueden, en realidad es que nos bloqueamos y es como de changos, ¿qué hago, no? O se me olvida el examen. Es decir, sabemos
sabemos que hay una pequeña incompatibilidad entre el estrés y la ansiedad y el funcionamiento cognitivo, ¿no? Eso está mediado por el lóbulo frontal, que lo tenemos justamente en la región frontal de nuestra cabeza, y este es el que nos permite control o inicio voluntario de acciones, el poder pensar claramente, la volición, que sería como tal la voluntad, y un montón de efectos más, ¿no? Junto con el lenguaje, que estaría por aquí un poquito en lo que vendría a ser el área de Broca. Y hay un montón de regiones, vaya, asociadas en el cerebro que tienen que ver con la ansiedad. Cuando nosotros estamos ansiosos no podemos pensar. Pero te voy a decir qué más le pasa al cuerpo. El cuerpo entonces va a dejar de segregar saliva, se nos seca la boca, podemos llegar a estreñirnos, de ahí que venga mucho este padecimiento llamado la colitis nerviosa o gastritis, incluso, que también podemos llegar a presentar con este incremento de jugos gástricos por producto de estrés y ansiedad, que seguramente estos síntomas, algunos de ellos los tendrás o los habrás tenido en algún momento. Se dice que todas las personas al menos experimentaremos una vez ansiedad en nuestra vida, y sabemos que la ansiedad hoy día afecta a más de 265 millones de personas en el mundo. Y esos son los diagnosticados. Todos los que no están diagnosticados, imagínate. Entonces, por eso es muy importante atacar la ansiedad y saber que es uno de esos elementos que no deben pasar desapercibidos y que desafortunadamente son muy desvalorados o son muy anulados por la parte social, ¿no? Cuando tú llegas y le dices a alguien, tengo ansiedad, ¿tú crees que tienes ansiedad? Deberías ver mi vida, yo estoy más ansioso que tú. Entonces, esa clase de cuestiones a veces es una invalidación que sufrimos las personas que podemos llegar a tener ansiedad. Si en algún momento has tenido ansiedad, si en algún momento te has sentido triste por estar teniendo esta ansiedad, es normal. Inclusive hay síntomas depresivos asociados a la ansiedad que vienen como un resultado de la ansiedad, es decir, es secundario, no es primario. Muchas personas, cuando tienen ansiedad y no se les quita durante mucho tiempo, pueden llegar a desarrollar síntomas depresivos. De ahí la importancia de saber que la intervención de especialistas en salud mental es vital para la gente con ansiedad. Ahora, como te explicaba, en el inicio de nuestra vida homínida, nosotros teníamos depredadores, pero ya no tenemos esos depredadores. Ahora, para el cerebro es muy difícil diferenciar una amenaza real de la que no lo es. Es decir, un examen no va a amenazar ni va a atentar contra tu vida, pero tu cerebro lo va a tomar como una amenaza real. Entonces va a ser muy difícil que tu cerebro pueda diferenciar si ese examen en verdad es algo que pone en riesgo tu vida o no, pero va a reaccionar el cuerpo de la misma manera. Te decía que tenemos estos dos tipos de respuestas que se llama sistema nervioso autónomo, en su vía simpática y en su vía parasimpática, y estas dos vías finalmente van a ser activadas de manera autonómica, por eso se llama autónomo, es decir, tú no tienes un control sobre estas situaciones, pero van a estar ahí presentes. Ahora, ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad va a detonar o va a impactar en diferentes áreas de nuestra vida, como lo puede ser el sueño, lo puede ser la alimentación, puede ser inclusive nuestro desarrollo profesional, personal, e incluso va a afectar nuestra vida familiar si nosotros lo permitimos, y por qué no decirlo, también la vida de pareja. La ansiedad es una de esas cosas que simplemente con decirlo no se quita, ¿no? Es como el meme, oye, ¿te sientes ansioso? Pues ya deja de estar ansioso, como si no se me hubiera ocurrido antes, ¿no? La ansiedad es algo que muchas veces necesita tratamiento y en algunas otras requiere cambios, es decir, un estilo de vida mucho más saludable, claro que nos va a llevar a padecer menos ansiedad. Pero ¿qué otras cosas podemos hacer? Tú que estás visitando este video en YouTube, y espero que puedas aplicar algunos de estos consejos en tu vida. Empecemos con algo muy básico. La ansiedad tiene que ver de cierta forma también con el ritmo de vida que llevamos. Es decir, si llevamos un ritmo de vida que es un poco o demasiado estresante, si de pronto nosotros tenemos problemas en el trabajo, si tengo problemas de pareja, si tengo problemas con mis hijos, los problemas o el estrés, sabemos que nosotros en la psicología los llamamos estresores. Los estresores ambientales, que bien pueden ser un problema de trabajo, un problema familiar, algún tipo de enfermedad, ¿por qué no decir lo que es ambiental? A veces esto del COVID, claro que nos puede generar un estrés muchísimo, muy alto. Todo eso vamos a decir que va poniendo granitos en este gran envase que vendría a ser la ansiedad, y finalmente se detonan estos síntomas cuando ya no podemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Que en el sueño y en el hambre hay dos factores que pueden ocurrir, tanto que aumente la cantidad de hambre que tengo y empiece a compensar con algunos alimentos, o se reduzca, es decir, que empiece a comer menos. En el sueño pasa exactamente lo mismo, o empiezo a dormir más o empiezo a dormir menos. Pero estas situaciones, claro que van a impactar justamente, estamos hablando, hasta este momento hemos hablado únicamente de lo biológico, ¿ok? Hormonas como la leptina, en el caso del sueño tenemos esta hormona melatonina. Entonces, claro que vamos a tener todos estos impactos, vaya, físicos. Pero ¿qué pasa con el pensamiento?
nuestro pensamiento nunca se puede detener. Básicamente es lo que hay que entender. El pensamiento siempre va a estar a la orden de la interpretación de la realidad. El pensamiento es la resultante final de la interacción de nuestros sentidos con lo que percibimos como realidad. Pero ¿qué ocurre ahí? Cuando nuestro pensamiento ve todos estos síntomas físicos, o más bien nuestro cerebro desde este lado consciente ve estos síntomas físicos, entonces genera interpretaciones. Creo que me voy a morir, creo que me está pasando esto, creo que está ocurriendo aquello. O cuando en realidad estos estresores ambientales, de los cuales te decía que eran más bien problemas con una pareja, con tu familia, con tu hijo, que nosotros en la psicología no los llamamos como tal problemas, sino más bien conflictos. Cuando tenemos estos conflictos, entonces pues vamos a tener evidentemente este mecanismo primario que llamamos piénsalo, 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 piénsalo. Muchas veces nos lo han dicho, ¿no? Y nos lo han repetido, oye, piénsalo. Pero con pensar no resolvemos casi nunca. Más bien nos conflictuamos más, porque entonces dices que sí, tengo que resolver este problema, pero no sé cómo hacerlo. Y ahí es donde viene la ayuda, obviamente, de profesionales como lo somos los psicólogos. Los psicólogos tenemos esta capacidad o facultad para poder clarificar, no digo resolver, clarificar información que te permita tomar decisiones mucho más adecuadas para cada una de las situaciones que vives. ¿Qué otra cosa yo te podría recomendar? Bueno, estábamos hablando del estilo de vida. Si llevas un estilo de vida estresante, eso es algo que muy probablemente te afecte. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Empezar a tener estrategias justamente para disminuir la ansiedad. ¿Como cuáles? Hoy te voy a hablar de 3. Empezar a hacer meditación. La meditación está comprobado científicamente que ayuda a reducir la ansiedad. Meditación con que podemos utilizarla con mindfulness o la meditación mindfulness, que sería atención plena, que es la capacidad de poder conectarnos con nuestro momento presente, desconectarnos un poco del pensamiento, desconectarnos un poco del prejuicio, desconectarnos un poco del estar pensando y vivir el momento, del aquí y el ahora. Ese sería uno, la meditación. Otra cosa que yo te podría recomendar es empezar a integrar estructura en tus días. ¿Por qué estructura? Porque la estructura es algo que nos va a ayudar a poder reducir ansiedad y estrés. ¿Por qué? Porque de alguna manera podemos tener el control sobre algo. El tener el control sobre la situación, por ejemplo, del tiempo, qué voy a hacer en mi día a día o qué es lo que me está conflictuando. Hay personas que pueden llegar a sentirse muy conflictuados, por ejemplo, porque no tienen un orden o una organización en sus cuentas, no saben cómo pagarlas o no saben cómo llevar este registro. Es organización. La organización del tiempo nos ayuda a saber cuánto tiempo tenemos, de cuánto tiempo disponemos y cómo lo podemos aprovechar. Ese es el segundo tip que yo te daría. El tercero que yo te daría también es reduce los alimentos irritantes y estimulantes. ¿Vas a decir alimentos? Hablando en un canal de psicología, bueno, te voy a decir algo. Existen algunas bebidas, como lo puede ser la Coca-Cola, y no con eso le tiro a esta marca en particular, pero los refrescos azucarados, las bebidas endulzadas, también generan un subidón en glucosa que de alguna manera también genera una hiperexcitabilidad que nosotros le llamamos cortical. ¿Qué quiere decir esto? Que todo tu cerebro empieza con mucha actividad eléctrica que leído en un electroencefalograma podríamos decir que es un exceso de actividad rápida que en efecto genera ansiedad. Muchas veces no sabemos que estos alimentos o bebidas y las tenemos ahí como el café. El café es bueno en la mañana, una taza y ya. Pero si tú te tomas 1 litro de café al día, es probable que también puedas llegar a experimentar ansiedad. Si tú tomas café en las tardes, es probable que no puedas dormir. Y si tú tomas café para dormir, bueno, más bien antes de dormir en la cena, es muy probable que tengas alteraciones de sueño. Entonces, son cosas muy elementales que pareciera hasta inclusive de sentido común para algunas personas, pero en realidad es que muchos tenemos estos malos hábitos. O comer comidas irritantes, comer comidas con mucha grasa, también pueden impactar negativamente en el comportamiento de tu flora intestinal. Con esto yo no te digo que soy un experto, simplemente que podemos integrar algunas de estas recomendaciones para intentar reducir un poco la ansiedad. Y bueno, finalmente la recomendación por excelencia es si yo noto que la ansiedad está llegando a un nivel donde no me deja dormir, donde no soy funcional en mi día a día, donde casi choco porque iba pensando en cosas, donde probablemente me está hablando alguien y ya empiezo a tener problemas de atención y concentración, es momento de acudir con un especialista. Recordemos que los especialistas son personas que tienen un conocimiento que nos van a ayudar a pasar más rápido por eso. A la psicología no viene loco, sino viene aquel que quiere mejorar. Y eso es una de las cuestiones que nosotros debemos tener bien presente siempre. Yo no creo que haya pacientes malos, yo creo que más bien hay gente que no se abre a la oportunidad de poder ser ayudado. Y hay muchas personas que probablemente ya están tomando terapia y que están reduciendo sus niveles de ansiedad y eso es algo muy bueno. La terapia tiene estrategias específicas para ello, pero no es la única cosa que nosotros podemos hacer. Hay muchísimas más. En realidad es que llevar una vida más o menos tranquila nos puede alargar nuestra duración
justamente en este planeta por muchos años. Pero desafortunadamente mucha gente no tiene tampoco el recurso económico para poder acudir a terapia, y qué bueno que existan este tipo de recursos digitales, como lo es este tipo de video, que podamos empezar a integrar estos hábitos en nuestro día a día. Y así como yo te lo digo, yo esto se lo digo a mis pacientes y ellos lo empiezan a integrar, y claro que les beneficia. Otra cosa que yo te recomendaría, y eso sería probablemente ahora sí el último, es tener un pasatiempo, un hobby, como la lectura, como puede ser pintar, como puede ser hacer un poco de ejercicio. Todo esto nos va a ayudar a poder relajarnos, aunque hacer ejercicio probablemente no sería considerado un pasatiempo, pero sí nos ayuda a liberar endorfinas. Algo que yo también te puedo recomendar es, por ejemplo, en mi caso, la fotografía, la música, tocar un instrumento. Todo eso nos va a ayudar a poder reducir esta cantidad de estrés y ansiedad que pudiéramos tener. Bien es cierto, me gustaría este comentario para cerrar este video, que la ansiedad a veces es necesaria, es decir, hay un grado mínimo de ansiedad que nos ayuda a poder ser funcionales, como ir al súper, pararte para trabajar, bañarte, arreglarte, etc. Ese mínimo grado de ansiedad es lo que mantiene, digamos, nuestra actividad diaria, pero hay un grado de ansiedad que de repente excede, que se convierte ya en un pensamiento intrusivo, que está todo el tiempo taladrándome en la cabeza. Podemos tener otro tipo de ansiedad que más bien es aquella que no nos deja dormir, o aquellas cosas que yo no puedo resolver, esta ansiedad anticipatoria hacia el futuro. Y quiero que sepan, todos aquellos que han padecido ansiedad, que en este momento están padeciendo ansiedad, la ansiedad es algo curable, la ansiedad es algo tratable, ya existen muchísimas terapéuticas para ella, así que si tú tienes ansiedad, ten en cuenta que esto desaparece. Hay gente que dice, vivo con ansiedad desde hace 10 años, es probable que no hayas tenido todas las estrategias o todo el empuje, pero sí se puede resolver. Y créanme que en toda mi vida que yo llevo como terapeuta atendiendo pacientes con ansiedad, casi todos se han recuperado, y aquellos que no es porque probablemente no era ansiedad y era algo que tenía que ver con otro tipo de síntomas, o a lo mejor con una enfermedad física. También recordemos que hay enfermedades físicas que provocan síntomas ansiosos, como por ejemplo la diabetes. La diabetes tiene un componente que dispara justamente estos niveles de glucosa, y también sabemos que tiene un componente sobre todo en el funcionamiento cortical. Pero bueno, esos son algunos de los tips que yo te daría. Agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta este punto del video. Te mando un abrazo y un beso enorme, y nos vemos en la siguiente transmisión de Psicología con Rod. Si este video te ha gustado, dale like, compártelo, suscríbete, y les mando un abrazo fuerte a todos los nuevos suscriptores. Espero que este contenido les ayude mucho. Y bueno, pues si quieren algún otro tema del cual les gustaría hablar, no se preocupen, lo podemos platicar desde la psicología, haciéndola un poco más amena, haciéndola un poco más digerible. Y claro que yo siempre estaré en esta sintonía de querer apoyarlos. Les mando un abrazo con muy buena vibra y nos vemos en la siguiente transmisión. Yo soy Rodrigo y chao. Por cierto, no crean que me olvidé de Philip. Muchísimas gracias, Philip, por todo el apoyo que estás haciendo. Eres un ser increíble y próximamente nos veremos en un envío. Chao.